Hacer ahora porque tenemos al ministro Rodrigo Delgado para que después podamos comentar con él lo que ustedes están conversando. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a quien le ha tocado un periodo especialmente crítico y de quien se dijo además que había estado en desacuerdo con llevar el requerimiento por el tercer retiro de las AFP ante el Tribunal Constitucional. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días todavía. Hola Rafa, muy buenos días. Saludarte a ti. También entiendo que está el senador Chaguán y el senador Durresti también, entiendo, en pantalla. Así es que también saludarlo a todos, por supuesto. No puedo eludir la pregunta, digamos. ¿Estuvo usted de acuerdo o no con enviar al Tribunal Constitucional un requerimiento por el tercer retiro de las AFP, ministro? Rafa, si me da un minuto para poder explicar esa tesis, yo ayer se lo explicaba a algunos también periodistas que aquí estaban en La Moneda. Hay que separar dos cosas. Obviamente que el debate dentro de un comité político es un debate que tiene que involucrar distintos escenarios, distintas aristas. Y nadie en el comité político estuvo, ¿cierto?, en desacuerdo con enviar el requerimiento al TC. ¿Pero por qué? Porque efectivamente nosotros como gobierno, y así se hizo el requerimiento, teníamos la tesis, ¿cierto?, de que esa era una atribución, una iniciativa, ¿cierto?, exclusiva del Ejecutivo, en este caso el presidente, cuando se está hablando, ¿cierto?, de temas previsionales, ¿cierto?, puntualmente poder hacer una evolución de esta índole. Así también se había hecho en el segundo retiro, no así en el primero porque habían otras circunstancias. Pero eso no significa el estar de acuerdo todos, ¿cierto?, a ir al TC, que no hubiésemos tenido a lo mejor obviamente una discusión con respecto a cuáles son los escenarios que ocurrían a partir de eso. A eso me refiero, ministro, sí, por supuesto el que hay una respaldo al presidente. Sí, lo que pasa que está fuera de todo cuestionamiento. Rafa, pero también debe estar presente el hacerle ver al presidente las probables consecuencias de un acto de esa naturaleza. Bueno, lo que pasa, ¿por qué lo quiero aclarar? Porque muchos medios confunden una cosa con otra. Y confunden, ¿cierto?, el tener matices con respecto a cuáles son los escenarios que vienen posteriormente a aquello, con no estar de acuerdo o tener una pelea interna con respecto a la ida al TC. Eso fue una tesis que se levantó por parte de los medios y que no tiene asidero. Lo que sí, obviamente, que a partir de aquello se genera una conversación, ¿cierto?, un intercambio de opiniones con respecto a cómo entonces enfrentar algo que era tan popular en la ciudadanía, tan necesario, y eso termina y concluye con justamente un proyecto de ley que se envía el domingo pasado, que incluye el 10% enviado, ¿cierto?, desde el Ejecutivo, más algo muy importante, ¿cierto?, también un bono para 3 millones de personas que en algún momento quedaron con saldo cero. Por lo tanto, cuando aquí se habla de que un gobierno insensible, nosotros siempre lo dijimos. El 10% obviamente que es muy importante para mucha gente, pero también el 10% deja de lado a gente que, si bien es cierto puede estar de acuerdo como concepto con el 10%, no tiene recursos para poder disfrutarlo. Y nosotros nos hicimos cargo también de esa gente, que son 3 millones de personas hoy, pero la próxima semana, ¿cierto?, la semana siguiente, eso va a subir a cerca de 5 millones de personas. Tenemos que hablarle a esa gente, tenemos que dar respuesta a esos millones de personas también, no solamente con ese bono de 200.000 pesos, sino que también con el IFE extendido y también, por supuesto, con el bono clase media. ¿Y por qué no se le habló antes a esa gente? ¿Por qué se dejó llegar hasta último minuto? Porque siendo ese un muy buen proyecto, naufraga porque existe además, no solo por lo del TC, sino que naufraga porque además existe una desconfianza hacia la eficiencia con que pueden llegar a tomarse ese tipo de medidas. Rafa, lo que pasa es que ahí discrepo. O sea, no es que no se le haya hablado a la gente antes. Esos 3 millones de personas han recibido, lo más probable, casi el 100% el IFE, ¿cierto? Y han recibido también otros beneficios, y se agrega a estos 200.000 pesos que no son excluyentes. Una persona que esté en ese rango de haber recibido, ¿cierto? De haber hecho un retiro y haber quedado en cero. Nada de eso está en cuestionamiento, pero el haber presentado ese proyecto 2 semanas antes conjura el peligro. Bueno, porque es fruto justamente de una discusión, y si tú ves los argumentos nuestros en las últimas semanas, últimos meses con respecto a los 10%, nosotros siempre nuestro argumento lo dijimos. Hay que hacer algo con las personas que no tienen fondos previsionales. Claro. O sea, no es algo nuevo para nosotros. Siempre hemos dicho, acá están quedando millones de personas sin fondos previsionales, tenemos que hacer algo con ello. Por eso surge, después de las conversaciones también con nuestro sector, con Chile Vamos, ¿cierto?, también con los partidos políticos, obviamente, y distintos líderes de Chile Vamos,
surge esta idea, ¿cierto?, de también poner este bono a disposición de esta gente, que es complementario, por eso hago también la salvedad ahí, es complementario a IFE, es complementario también incluso a bonos clase media, hay gente que puede recibir IFE, bono clase media, incluso este eventual bono, si se llega a aprobar, incluso los retiros, ¿cierto?, también porque hay gente que incluso siguió cotizando y algo tiene para poder hacer algo de retiro, entonces no es que no haya sensibilidad justamente con todos los chilenos, pero hay que segmentar y hay que ¿Qué falla entender entonces el sentido de urgencia? Bueno, obviamente cuando uno habla del sentido de urgencia, si uno habla de los retiros, efectivamente eso es una dinámica distinta porque tiene que ver con la gente que tiene fondo, pero también tampoco podemos decir que esto es de 0 a 100, o sea, se han hecho inversiones importantes, ¿cierto?, en materia de transferencia, los bonos COVID inicialmente, el IFE y todo lo que también se está preparando hoy día justamente en estas conversaciones con la mesa del Senado, la mesa de la Cámara, ¿cierto?, con las organizaciones sociales, vamos a seguir conversando la próxima semana con otro tipo también de liderazgo, como pueden ser los alcaldes, para poder justamente llegar lo antes posible. Ahora, si esto uno lo analiza como que está recién partiendo, también ahí discrepo. Esto ha sido un continuo del tiempo. Alguien podrá discutir que ha sido mucho, que ha sido poco, pero nadie puede discutir que el gobierno del primer momento, y esto también, además de las medidas sanitarias, como las vacunas, ¿cierto?, y la gestión que se ha hecho en esa línea, camas, ventiladores, también, por supuesto, también es parte de la sensibilidad. Entonces, yo creo que aquí no podemos polarizar de que hay un gobierno que no se ha preocupado de nada cuando hay una preocupación desde el punto de vista sanitario de las transferencias. Que esas transferencias a lo mejor no pueden competir con el 10%, por supuesto, porque el 10% representa muchas otras cosas para mucha gente, pero se han hecho transferencias importantes y también las vamos a seguir haciendo y en esta línea de conversación y de diálogo también queremos seguir avanzando para llegar con más cobertura y tal vez con más recursos a millones de familias, Rafa. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa la reunión que tuvieron los representantes del Legislativo, de la Cámara y del Senado con el presidente de la República? La verdad que en lo personal es una sensación de mucha esperanza, Rafa. La verdad es que el tono con el cual se tuvo esa reunión, a mí la verdad es que en lo personal me gustó mucho. Me gustó mucho cómo distintos liderazgos se pusieron, ¿cierto?, sobre la mesa de una manera bastante simple y sencilla, pero también muy potente, cuáles eran los puntos de vista, ¿cierto?, de cada uno, pero con mucho respeto, ¿cierto?, con mucho, tal como se ha dicho, con esta agenda de mínimos comunes, ¿cierto?, en donde yo creo que nadie en esa mesa no está de acuerdo con que ojalá más gente tenga los beneficios sociales, en paralelo también avanzar en la vacunación, ¿cierto?, avanzar también en la reactivación económica, porque también son temas importantes, o sea, hay que llegar a más familias con más recursos, obviamente mientras tengamos la externalidad esta negativa. Ahí escuchaba algunos diálogos previos, ¿cierto?, de los senadores que hablaban de algunos rubros, por supuesto, ¿cierto?, los peluqueros, las personas que hacen eventos, tantos rubros que han sido tan golpeados, pero también cuando uno conversa con esa gente, porque también el presidente se juntó con las pymes, después, ¿cierto?, nos juntamos también con representantes de organizaciones sociales, también todos dicen, bueno, está bien, hay que hacer algo ahora, pero lo más importante es que también podamos volver a cierta normalidad pre-COVID para poder tener un dinamismo en la economía que nos permita reactivar también y depender de nosotros mismos con respecto a nuestro trabajo. Entonces, hay que trabajar en varias líneas y yo veo liderazgo, ¿cierto?, como la senadora Proboste, liderazgo también, por supuesto, como el diputado Paulsen, ¿cierto?, también presidente de la Cámara, que están a disposición y también lo acompañaba ahí Jorge Pizarro y, por supuesto, también el diputado Undurraga, el diputado González, que también mantuvieron un tono republicano y eso creo que va a permitir poder llegar, ¿cierto?, a las metas que nos hemos propuesto. Para esta renta universal, para este mínimo común, para ir en ayuda de quienes más lo necesitan, ¿se contempla el uso, por ejemplo, de los excedentes de Codelco, 1.600 millones de dólares? Eso va a ser parte de la conversación. Una cosa que el presidente Sebastián Piñera fue muy claro también, le dijo, ¿cierto?, a la mesa, le dijo, miren, también me gustaría exponer ahora, ¿cierto?, en las próximas conversaciones que vengan, cuál es el cuadro general también de cuál es la realidad
de las arcas fiscales, ¿cierto? Porque también es un tema importante. Yo creo que cuando uno toma decisiones de este tipo también tiene que saber efectivamente cuál es la realidad, cuáles son los ingresos. Se han conocido ciertos ingresos importantes este año en materia, ¿cierto?, de relacionadas con Codelco, con el cobre. Bueno, obviamente que esos recursos o parte de esos recursos tienen que estar disponibles, ¿cierto?, como lo ha dicho el presidente, para poder llegar a más familias y con más recursos. Ahora, los detalles, por supuesto, son y van a ser fruto de las conversaciones que vengan en los próximos días. Esa es la gracia de esta conversación. Claro. Esa es la gracia de la invitación que ha hecho el presidente para poder seguir conversando, llegar, y acá hay que separar dos cosas. Una tiene que ver, ¿cierto?, con el carril, por así decirlo, legislativo, en donde también tanto la senadora Proboste como el diputado Paulsen comprometieron la mayor celeridad para sacar adelante lo que tenga que ver con leyes, ¿cierto?, específicas para poder aportar en esta línea. Y también hay, obviamente, algunos temas que son más administrativos, vale decir que el gobierno, vía decreto, puede apurar o sacar adelante. Entonces, tenemos que mapear esto, separar las aguas, cuáles le corresponde al Congreso, cuáles al gobierno, consensuar, conversar y llegar finalmente a las familias lo antes posible. Por lo pronto ya se empezó a pagar, ¿cierto?, hace una semana comenzó justamente el pago del bono de clase media, ¿cierto?, que ya está llegando a cerca de 2 millones de personas, y también hace pocos días atrás el IFE y el IFE extendido, que va a llegar a cerca de 13 millones de personas. Entonces, cuando yo digo eso, Rafa, no es por hacerte una propaganda, así, digamos, en algunos segundos de televisión. Lo que quiero decir es que hay algo, hay un piso, y desde ese piso hay que seguir construyendo para poder llegar a más gente con más recursos, tal como se ha comprometido en la reunión de ayer. Pero, ministro, me equivoco mucho si supongo que a cambio de esta conversación para resolver los temas más urgentes, se pide también hablar de los temas más importantes, que no siempre van de la mano. Hay temas más urgentes y otros temas importantes, como reforma del sistema de AFP, reforma tributaria, impuestos a los más ricos, cambios en la estructura tributaria de las grandes empresas, royalty al cobre. ¿Esos temas están sobre la mesa hoy? ¿Se va a negociar? ¿Hasta qué punto está dispuesto el gobierno a negociar ese tipo de concesiones? Ayer fueron básicamente 3 los ejes. Hay que comprender que una primera reunión, por supuesto, yo creo que siempre es importante hacerla muy ejecutiva, ¿cierto?, y poner los márgenes correspondientes. Uno tiene que ver con lo que estábamos hablando, con los recursos, ¿cierto?, de las familias más necesitadas. Lo segundo es cómo poder efectivamente recaudar más. Y ahí, obviamente, bajo ese titular, obviamente hay que generar distintas alternativas, y en eso también hubo un compromiso de seguir avanzando en estas mesas técnicas, y por supuesto también el tercer eje tiene que ver con el fortalecimiento institucional y también justamente el clima de respeto que se requiere para poder seguir adelante. Hay una preocupación transversal, o al menos en la mesa que estuvimos ayer, de efectivamente cuidar no solamente el fondo, sino que también la forma. La forma de relacionarnos tiene que ser distinta, porque cuando una familia, Rafa, te ve a ti, ¿cierto?, o prende cualquier programa de televisión o el diario o la radio, lo que quiere es soluciones. La mayoría de la gente lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo, que haya un clima, porque la verdad es que ver peleas para allá, para acá, y avanzan la semana y no se llega a lo mejor a nada, yo creo que no es lo que la mayoría quiere. A lo mejor hay un porcentaje de la gente que a lo mejor le gusta, ¿cierto?, que estas peleas chicas. A la gran mayoría no le gustan estas peleas, y lo que quieren son soluciones, y que esas soluciones comienzan a llegar, ¿cierto?, a la puerta de su casa. Y obviamente, el clima y la institucionalidad tienen que avanzar en esa línea. Esos son los 3 grandes llamados. Ahora, hay que darle bajada a cada titular. El más urgente es los beneficios para las personas, pero eso también hay que financiarlo en el tiempo, y por supuesto la reforma en materia, ¿cierto?, de poder traer más y mejores recursos al Estado, reformas tributarias, también van a estar arriba de la mesa, por supuesto. Y en la reforma de las AFP, escuchaba recién a la senadora Proboste diciendo que es un sistema fracasado, de que debe cambiarse a un sistema de reparto, manteniendo, eso sí, los fondos de los trabajadores. Ese no fue un tema ayer, puntualmente, pero obviamente que tanto la senadora Proboste, ¿cierto?, como también el resto de los representantes de la mesa tendrán postura y tendrán que ir saliendo en las distintas mesas técnicas. Pero hoy hay que trabajar en lo más urgente para las familias, que tiene que ver con los recursos, y seguramente va a haber tiempo para seguir conversando estas otras materias. Además que este es un año también de muchas definiciones. Estamos a la vuelta de la esquina de una elección, ¿cierto?, bastante inédita.
que tiene que ver justamente con la elección de constituyentes, que seguramente también van a tener discusiones en ese sentido. Así es que yo creo que lo que queda este segundo semestre va a ser importante. Lo importante es el respeto, lo importante no son las diferencias, lo importante son cómo tratamos justamente esas diferencias en un clima de respeto y poder llegar a acuerdos con lo mejor para el país, para la sociedad, finalmente para la gente y su familia. Ministro, se me está acabando el tiempo, en realidad a usted se le está acabando el tiempo, sé que tiene más cosas que hacer, pero no puedo dejar de preguntarle, uno, por las fiestas clandestinas. Llevo 3 fines de semana acá y todos los fines de semana hay fiestas clandestinas. Parece que de alguna manera no logramos hacer que haya alguna sanción ejemplarizadora sobre quienes participan y organizan este tipo de fiestas, no importando ni la ubicación geográfica ni la situación económica. Hoy día tenemos fiestas en La Pintana, Santiago Centro y Lo Barnechea y Las Condes. Y segundo, el crimen... A esta altura, Rafa... Dígame. No, te escucho. Y además este crimen de un niño de 12 años en Longaví que remece no solamente a la comunidad donde él reside, sino que también, diría yo, a la opinión pública nacional, que ve cómo se suceden uno tras otro asesinatos de bebés, de guaguas, de lactantes, de niños en este país, en una suerte de casos que desafían la capacidad investigativa de nuestras policías, judicial de nuestro sistema, pero también un poco de los resguardos que debe tener toda sociedad para que los niños, que son el futuro de una sociedad, tengan mayor cuidado por parte de la sociedad en general, del conjunto social. Sí, tú estás tocando, Rafa, dos temas que son muy complejos, por supuesto. Lo primero, con respecto al tema de la fiesta clandestina, yo creo que a esta altura, después de más de un año calendario, ¿cierto?, de una pandemia mundial, no una pandemia chilena solamente, mundial, con todos los estragos, y además con varios meses que se sabe que ya las personas más jóvenes están siendo más afectadas, ¿cierto?, con este virus. Yo creo que nadie, ni menos los que están en esa fiesta o en esas fiestas clandestinas, puede decir, oye, en realidad era algo que yo no sabía, no me enteraba. O sea, todos saben. Pese a que saben los riesgos para ellos, para su familia, van, y no solamente van, sino que se organizan, cobran entrada en algunos casos. Entonces, yo lo he dicho varias veces, acá hay un tema que es mucho más profundo. Aquí estamos en presencia también de otro tema que se cruza con lo que es la incapacidad de algunas personas, de poder tener autocontrol de sus vidas con respecto a la necesidad no solamente de ir a una fiesta. Yo creo que esto es mucho más complejo que eso. Yo creo que acá hay adicciones de ciertas personas que no pueden dejar de lamentablemente consumir alcohol o consumir drogas o consumir alguna de los elementos que están presentes en esta fiesta, porque la fiesta en sí misma yo creo que no es el tema tal vez es justamente qué le está pasando a estas personas que pese a todo esto necesitan y ponen en riesgo su vida, la de los demás, los temas sanitarios, para justamente romper una cuarentena o romper un toque de queda e ir a un lugar que a lo mejor tienen satisfacciones que no pueden dejar de controlar. Eso yo creo que es un tema mucho más profundo. Y efectivamente tenemos que hacernos cargo de esas personas, ¿cierto?, para poder entender cuál es el tema. Porque esto se cruza también con otros problemas que tenemos como sociedad pre-COVID. Pero bueno, es un tema mucho más largo, Rafa. Yo creo que soy convencido de que esas personas ya no tienen control de sus vidas con respecto a temas o vicios que obviamente están relacionados con este tipo de fiestas. Y lo segundo, bueno, siempre va a ser muy doloroso para no solamente para un gobierno, para todo, para la sociedad, ver cómo hay niños que efectivamente pierden la vida en distintas circunstancias. Lo veíamos hace algunos meses atrás con Tamara, por ejemplo, en Cerrona, ¿cierto? Lo vemos, ¿cierto?, lamentablemente a veces por negligencia, a veces por omisión o a veces por actos que son incomprendibles. También tiene que ver justamente cómo estamos relacionándonos como sociedad con este tema. Y efectivamente todos tenemos un rol de proteger de una forma distinta a nuestros niños. Creo que hemos avanzado como sociedad en este sentido, pero también, por supuesto, cada vez que ocurren estas cosas nos remecen y nos hacen ponernos no solamente en la situación de ese niño o niña, sino que también de la familia, y por supuesto tenemos que seguir avanzando para seguir protegiéndolo, cuidándolo. Rafa, yo creo que es un desafío que nunca debemos dejar de lado. Muchísimas gracias, ministro Rodrigo Delgado. Tengo claro que usted tiene cosas que hacer y le agradezco el tiempo que se ha tomado para conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. No, gracias a usted. Gracias, Rafa. Un gusto estar en tu programa.